Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buenas tardes, pueblo de Dios. Amén. Bienvenidos a todos aquellos que están en este lugar por primera vez. Esperamos con la sierva de que este lugar sea de bendición para ustedes, de que ustedes puedan irse llenos del Espíritu Santo y contagiar a aquellos que se le crucen por el camino. Para que, como dijo la palabra que trajo el hermano, puedan ser sembradores al 30, al 60 o al 100 por uno. Hermanos, la palabra de hoy es una palabra que, no sé, es una palabra quizás de sanidad, una palabra de liberación, una palabra que puso el Señor en mi corazón en estos días, quizás porque yo necesito también ser ministrado, pero yo espero que esta palabra sea una bendición para sus vidas. El título de la palabra de hoy es Las tres cuevas. Situaciones por las que pasa cada uno de nosotros como hijos de Dios. Gloria a Dios. Y que muchas veces no entendemos en nuestra vida. Dios a través de la palabra hoy nos va a mostrar esas situaciones. Abran su Biblia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. ¿Estamos todos? Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes está después de Segunda de Samuel y antes de Segunda de Reyes. Gloria a Dios. ¿Estamos todos? Amén. Bueno, a partir del versículo 4 hasta el versículo 13. Luego él se fue hacia el desierto y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó bajo una retama. Era tal su deseo de morirse que dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y se acostó allí bajo la retama y se quedó dormido. Pero un ángel llegó y tocándolo le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio que cerca de su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una jarra de agua. Entonces se levantó y comió y bebió. Después se volvió a acostar. Pero el ángel del Señor vino por segunda vez y tocándolo le dijo: levántate y come, porque si no el viaje será demasiado largo para ti. Elías se levantó y comió y bebió, y aquella comida le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Al llegar, entró en una cueva y allí pasó la noche. Pero el Señor se dirigió a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él le respondió: he sentido mucho celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares, y a filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me están buscando para quitarme la vida. Y el Señor le dijo: sal fuera y quédate delante de pie ante mí sobre la montaña. En aquel momento pasó el Señor
y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña y partió las rocas ante el Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado. Al escucharlo, Elías cubrió su cara con su capa y salió y se quedó a la entrada de la cueva. En esto llegó a él una voz que decía: ¿qué haces ahí, Elías? Gloria a Dios. Tomen asiento. Padre, en esta hora te pido, Padre de la gloria, que tomes control y dominio de mi mente, de mi corazón, para que tu palabra fluya a través de mi boca, resultando lo que tú quieres en la vida de tus hijos en esta tarde, Padre. Toma control y dominio de cada cosa en mi vida. Amén y amén. Hermanos, como hemos visto, este hombre, Elías, Dios lo mandaba a hacer una cosa. Dios estaba llamando a Elías a hacer un trabajo. Él venía de haber luchado contra 400 profetas de Acera y 450 profetas de Baal. Pero ese Dios que había hecho maravillas allí en medio del monte, que había dado muestras de su poder, matando a filo de espada por mano de este profeta a 850 profetas, era el que le estaba hablando a este varón. Pero este varón había tomado para sí una palabra lanzada por la mujer del rey Acab, Jezabel, que decía que no pasaría un día si la cabeza de Elías no rodaba por las calles. Este hombre que había tenido el poder y la autoridad por un momento en sus manos, terminando con 850 profetas, hoy se escondía en una cueva. Hoy estaba escondido. Situación que pasa con muchos de nosotros. Que cuando el enemigo nos asedia, cuando el enemigo nos ataca, luego de haber tenido un triunfo en nuestra vida, entregado por Dios, el enemigo lanza una palabra a través de otra persona y nos achicamos. Nos escondemos en la cueva del temor, que es el nombre de la primera cueva. La cueva del temor de Elías. Elías se escondió en una cueva y dice que el ángel le dijo: ¿qué haces allí, Elías? Levántate y come. Comió y se volvió a acostar a dormir. Era tal el miedo, era tal el temor, era tal el espíritu de derrota que había entrado en su vida, que este varón no entendía el trabajo que Dios quería hacer con él. El ángel vuelve nuevamente y le dice: ¿qué haces allí, Elías? Despierta, come y bebe, porque largo camino te resta. Y dice que comió y bebió y sació
y empezó a caminar durante 40 días y 40 noches hacia el monte de Horeb. Usted recuerde, el monte de Horeb fue el monte del pacto de Abraham. Allí donde Abraham iba a matar a su hijo. Significaba mucho el monte Horeb para todos los israelitas. Hoy cada uno tiene su monte Horeb, a donde va a clamar a Dios. Te amo, Señor. Pero este varón seguía con miedo, porque dice la palabra que llegó a Horeb. Y cuando llegó, se metió en una cueva. Y allí dice la palabra que el Señor le dijo: sal fuera. Él antes ya le había puesto excusas a Dios. Soy el único profeta, Señor, que queda en la tierra. Me buscan para matarme, por eso me escondo. No quiero que me vean, no quiero que nadie sepa que estoy aquí porque me van a matar. La palabra de Dios dice que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza en tiempos de aflicción. Amén. ¿Por qué te escondes, pueblo? ¿Por qué te escondes si Dios es tu amparo y tu fortaleza en tiempos de aflicción? Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Es que cuando Dios tiene una tarea para darte, cuando estás por ser promocionado por Dios para un escalón superior al que tenías, el enemigo se tiene que levantar. Hermano, la cueva es parte del proceso, Sí, Señor, te amo. pero no es para que vivas en ella. Gloria a Dios, aleluya. Es parte del proceso. Todos pasamos por cuevas. Porque, ¿sabes una cosa? El temor, el miedo, no es el destino de cada uno de nosotros. Sí, Señor. El destino que nosotros tenemos es la tarea que Dios encomendó a nuestras vidas. Y aquí la tarea que tenía este varón era otra. Dice que Dios le dice: Elías, sal fuera. Y se empieza a manifestar como un terremoto, como un viento, como fuego, pero en ninguna de esas situaciones estaba Dios. Y por último, escucha un silbo apacible, un sonido suave y delicado, y entonces él se asoma a la cueva, y en ese silbo apacible, en medio de esa tranquilidad, estaba Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y vuelve a preguntarle: ¿qué haces ahí, Elías? Y dice que el profeta le contesta: he sentido mucho celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares, y a filo de espada han matado a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me andan buscando para quitarme la vida. Y dice que Dios le da el mandato. Así Dios le da el mandato a ese varón. Le dice que vaya al desierto de Damasco y consagre a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel, y que vaya y levante a Eliseo. Que vaya y levante a Eliseo. La tarea de ese varón era levantar 2 reyes. De su lomo saldrían reyes, dice la palabra.
de su lomo. Hermanos, de sus lomos saldrán reyes. Amén. Gloria a tu nombre. Jesús. Dios los está capacitando Amén. para eso. No se aterroricen, no tengan miedo. Dios es su amparo y su fortaleza. Amén. Dios los toma por su mano derecha para que no resbalen y caigan. Amén. Sí, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Entonces, ¿por qué tienen miedo? Si Dios está con ustedes. Amén. Vamos a ir a la segunda cueva. Vaya con su Biblia al libro de Génesis. Capítulo 19, versículos 29 al 38. ¿Estamos allí? Dice así la palabra. Así fue como Dios destruyó las ciudades del valle donde Lot vivía, pero se acordó de Abraham y sacó a Lot del lugar de la destrucción. Después Lot tuvo miedo de quedarse en Zoar y se fue con sus 2 hijas a la región montañosa, donde los 3 se quedaron a vivir en una ¿qué? Cueva. ¿En una qué? Cueva. Gloria a Dios. Un día la hija mayor le dijo a la menor: nuestro padre ya está viejo y no hay en toda la región ningún hombre que se case con nosotras, tal como se acostumbra. Así que vamos a emborracharlo y acostarnos con él para tener hijos. Esa misma noche le dieron vino a su padre y la mayor se acostó con él. Pero su padre no se dio cuenta cuando ella se acostó, ni cuando se levantó. Al día siguiente la mayor le dijo a la menor: mira, anoche me acosté con nuestro padre, así que esta noche también lo emborracharemos para que te acuestes con él. Así las dos tendremos hijos suyos. Esa noche volvieron a darle vino a su padre y la menor se acostó con él. Pero Lot tampoco se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Así las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas por parte de su padre. La mayor tuvo un hijo llamado Moab, que fue el padre de los actuales moabitas. Vemos otra cueva más. ¿Qué decía la palabra? Decía que Lot, que se salvó de la destrucción de Sodoma y Gomorra, porque Abraham tuvo piedad y Dios tuvo misericordia y permitió que se fuera con Abraham. Fue y se metió en una cueva. La cueva de la resignación. Él dijo: bueno, me salvé, zafé de esta, puedo ir a otro lado. Y no encontró mejor lugar que la cueva. Y metió a su familia, que eran sus 2 hijas, en la misma resignación que tenía él. Muchas veces nosotros, como jefes de familia, arrastramos a nuestra familia a nuestra propia resignación, a nuestro propio fracaso, porque no pensamos ni le pedimos sabiduría a Dios para saber qué es lo que tenemos que hacer. Entonces lo que nos queda más cerca es resignarnos y meternos en una cueva.
¿Qué pasó en esta cueva? Sus dos hijas aprovecharon de su padre, lo emborracharon. Dijeron, acá no tenemos horizonte. No hay ningún hombre más que nuestro padre dentro de la cueva. No podemos hacer nada. No podemos engendrar hijos. No vamos a tener ningún tipo de posibilidad de formar nuestra propia familia. La resignación había hecho carne en estas mujeres también. Entonces dice la palabra que lo llevaron y lo alcoholizaron y se pusieron de acuerdo para las dos en una oportunidad y en otra acostarse con su propio padre. Esto se llama incesto. Incesto. El final de esta palabra dice que ellos, esos hijos son los moabitas, gente que después el pueblo de Israel tiene continuos periodos de guerra. Pero no tenían visión, no tenían futuro, no sabían que podían avanzar, sino estaban resignadas a este tipo de situación. Muchas veces nos resignamos a una situación y no miramos a los costados qué otra cosa podemos obtener. No nos animamos a salir de la cueva de la resignación. Hermanos, el demonio, Satanás, a través de su astucia, nos ciega la mente y el entendimiento para que no podamos avanzar y recibir las cosas que Dios tiene para nuestra vida, como pasó con este hombre y estas mujeres que se resignaron a vivir una cueva donde no tenían ningún tipo de posibilidades de crecimiento, donde dejaron todo tipo de posibilidad de hacer una familia, de tener un futuro. Yo quiero decirles que Dios tiene un futuro para cada uno de ustedes. Amén. Cada uno de ustedes tiene un propósito en las manos de Dios. No han venido a este mundo nada más que porque